Buenas tardes, soy Sandra Herrera de Colombia. Hago parte de la Escuela Internacional Creativa de Innovación. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia que venimos teniendo desde la escuela y lo hemos llamado la profesionalización de los oficios. Reconocemos que la globalización de la economía demanda nuevas competencias y nuevos conceptos para la formación en conceptos de trabajo cambiantes y las nuevas oportunidades de educación continua para la actualización de habilidades laborales para aprender a emprender y las certificaciones de conocimientos y habilidades y destrezas para los nuevos trabajos. También reconocemos que la aceleración tecnológica y la cibernética extiende su reinado en los sistemas de autocontrolados que constituyen cada vez más a la mente humana, la transferencia de tecnología y la transferencia de conocimiento. En esta aceleración y en esta megatendencia ligada a la globalización de la economía, se tiene un efecto sinérgico con la formación de capital humano que permita generar un fondo para la construcción de conocimiento científico y técnico que soporte todo ese nuevo desarrollo para la industria 4.0. Pero para el caso que hoy nos ocupa, que es el tema de los efectos post-pandemia, pues dentro del estudio habíamos detectado que había hoy un abandono de muchos estudiantes del sistema de educación formal y que venía creciendo mucho el autoaprendizaje. Sin embargo, hoy yo creo que la pandemia nos demostró que en su mayoría muchas personas, en el caso al menos de Colombia, en la experiencia que hemos tenido a nivel personal y también pues, desde el nivel de la escuela, que hemos participado desde lo público y desde lo privado, porque los miembros de la escuela muchos fuimos funcionarios públicos, y esto nos permitió, al menos en la ciudad de Medellín, trabajar todos los procesos de los fondos de educación superior. Y a pesar de que a los estudiantes se les financiaba en su gran parte la carrera, la deserción seguía siendo muy alta. No terminaban su carrera porque tenían que desempeñarse laboralmente de manera rápida para poder sostener su familia, sostener su vida. Yo creo que la pandemia disparó en la mayoría de los países, por no decirlo en todos, el proceso de deserción estudiantil. Pero adicionalmente, yo creo que todos esos webinars que se dispararon durante la pandemia, la cantidad de cursos que se empezaron a ofrecer desde las redes, llevó también a que la gente tuviera un significado distinto de empezarse a formar. Yo creo que ahí nos genera hoy como efecto pandemia un reto grande para la educación superior y para la educación formal y para la política pública, cómo hacer el reconocimiento de todos esos saberes, de todas estas competencias que se vienen adquiriendo desde el autoaprendizaje a través de plataformas de learning, que se empezaron a disparar y empezaron a ofrecer una cantidad de programas que en el caso colombiano, para homologar esos programas académicos aquí el ministerio yo creo que no se los reconocería. Entonces ahí lleva un efecto importante la pandemia. Uno, ¿cómo vamos a hacer la transformación desde la política pública? Ahí le queda un reto grande a nuestros gobiernos para empezarse a pensar distinto el proceso de formación y reconocer todos estos aprendizajes y darles una salida ocupacional rápida a todas estas personas que vienen utilizando todas estas plataformas. Desde la Escuela Internacional Creativa y de Innovación, nuestro modelo se llama InCompany, que es la escuela se desplaza a la empresa, pues ya habíamos detectado antes de pandemia que muchos profesionales, como lo llaman los empresarios, no necesariamente tenían un título profesional. Encontramos allí en una empresa, por ejemplo, que desarrolla procesos de software y aplicativos, tenían una persona que no había terminado su carrera universitaria y me decía, sabe más que un ingeniero de sistemas. Entonces ahí fue donde empezamos el estudio y a dimensionar cómo hoy muchos empresarios sostienen sus empresas en manos de personas que no necesariamente han terminado su ciclo profesional y que tienen un aprendizaje desde lo experiencial y desde la experticia que han venido tomando también desde el autoaprendizaje, porque cuando hablábamos con este muchacho que le ha desarrollado unos aplicativos importantes en temas de turismo y transporte a ese empresario, de hecho el Metro de Medellín quería como
acoger a esta persona y no la acogió porque no tenía su título universitario, pero es el que hoy es el profesional estrella de la organización. Sin embargo, al hacerle la entrevista a esta persona, nos decía, no me interesa llegar a la universidad, aquí tengo ya mi ciclo profesional, soy reconocido como un desarrollador, la experiencia y a veces hago cursos donde necesito perfeccionarme o tomo algunos modelos desde YouTube y el autoaprendizaje se le volvió bien importante y le permite su desarrollo profesional. Esto también vimos que la mayoría de las empresas que hemos tenido contacto con ellos tienen escuelas de formación y también tienen un gran desarrollo tecnológico y de innovación basado desde retos que le ponen a sus empleados y a ellos vienen ahí generando una capacidad y un desarrollo de conocimiento que se les convierte también en un banco de oportunidades y desarrollo tecnológico para la misma organización. Pero ahí queda también otro gran vacío. ¿Qué pasa con toda esa propiedad intelectual? ¿Qué pasa con toda esa transferencia tecnológica que hacen sus empleados? Si bien los paga todo un sistema de empresarial, pues eso también tiene un valor agregado que debería empezarse a reconocer a sus empleados. La pandemia, hoy como nos llama, hoy a lo que nos convoca el Foro 4.0, es el efecto pandemia. Yo creo que el crecimiento de la informalidad en nuestros países. En Colombia el 52% antes de la pandemia era economía informal y hoy va en un 60% la economía informal. Entonces, por eso lo llamamos reconocimiento del oficio. Muchos de los oficios o mucha de la economía que no es reconocida realmente por todo el sistema real de la economía de nuestro país, se está basado en economía informal. Encontramos que la economía informal, desde los conductores de plataformas de transporte como InDriver, Uber, son muchos profesionales que dijeron, no me da o no encuentro empleo desde el empresario o desde la educación, desde la empresas formales. Entonces, hoy en Colombia no son reconocidas estas plataformas. Aquí ha venido muchísimo la discusión si se reconocen o no se reconocen, pero son plataformas que vienen generando un proceso de empleo a muchísimas personas con profesión o sin profesión reconocida desde la educación superior. Desde esta labor, pues yo creo que es empezar a transformar el modelo de educación. Muchos de esta economía informal son incluso comerciantes o vendedores ambulantes que son expertos en ventas. Y en las entrevistas que hemos hecho unas pruebas de reconocimiento de competencias y habilidades y vemos que si alguien, o sea, si alguien del proceso de educación formal empezara a reconocer esas habilidades y esas competencias, podríamos generar una disminución de esas brechas sociales y un reconocimiento de la informalidad hacia la formalidad, al menos desde el proceso de educación. Y generaríamos una calidad de vida distinta para nuestros países y nuestras regiones. Porque yo creo que un gran efecto que nos deja la pandemia hoy es el cierre de grandes empresarios, de grandes empresas. También eso lleva a que crezca la economía informal o se haya disparado en el caso de Colombia con toda una estrategia del gobierno el tema de emprendimiento. Pero ese tema de emprendimiento también tenemos que reconocer que es muy frágil porque no tenemos unos procesos que lo soporten fuertes en su desarrollo. Entonces la sostenibilidad es muy bajita y ahí es donde debe de entrar, digamos, unos modelos de titulación distinta a la tradicional, que los estudiantes puedan acceder a módulos de formación y se vayan graduando a la necesidad, o sea, cómo generar un proceso de formación a necesidad, que puedan hacerlo las personas, puedan cogerlo acorde a la necesidad que se requiere. Algunos empresarios o algunas personas necesitarán ser expertos en marketing digital, simplemente reconocerles que son expertos en marketing digital, pero que las universidades o el sistema formal se tome todo este espacio para poder generar una educación o modelos formales. Entonces, esto nos ha generado a nosotros como varias preguntas. ¿Por qué no se ha pensado en homologar la experiencia y reconocerla y validarla por la sociedad, como muchos de los oficios que existen en nuestros países? Los panaderos, los mensajeros. Yo creo que la pandemia nos llevó a que quedáramos muchos, en su mayoría,
todos en temas de la mano, los mensajeros no podíamos salir, pero ellos sí podían llevarnos a nuestras casas todo lo que necesitábamos. Entonces, si empezamos a fomentar o incentivar todo ese banco de conocimientos para la generación de empleos relacionados con los oficios considerados como informales y volverlos en un modelo de especialización por sí mismos. Muchas de las experiencias entonces hemos encontrado también cómo aquí incluso haciendo procesos desde política pública, reconocer todo un ejercicio de la planeación estratégica de un municipio, encontramos que había un edificio que ya había un montón de muchachos jóvenes desarrollando. Algunos de ellos sí eran ingenieros, pero otros habían generado su conocimiento desde el autoaprendizaje, desde el aprendizaje de algunas plataformas y aprendiendo de la mano también de los otros. Entonces, toda esa experiencia y todo ese bagaje que se viene teniendo en el desarrollo de nuevos aplicativos, en el nuevo desarrollo de actividades que venían generando ya una gran facturación, eso no lo había reconocido el municipio. Cuando hicimos todo ese el ejercicio de reconocer la economía, que estábamos haciendo un plan urbanístico y adicionalmente todo un plan municipal, se reconoció que había una cantidad de casas dedicadas a generar procesos eh, empresariales que venían facturando y venían generándose un modelo de desarrollo importante, pero de manera autónoma, no reconocida ni por la educación superior, pero tampoco reconocido, digamos, a nivel del municipio como empresas reconocidas eh, a- para mostrar un desarrollo económico del mismo municipio. Entonces eso nos lleva a nosotros a decirnos, tenemos que empezar a trabajar desde los contextos de educación superior y desde los contextos de educación formal, cómo generar unas parrillas de formación que le permitan de verdad la generación de conocimiento, el reconocimiento del oficio, el reconocimiento de experticias y generar todo un banco de oportunidades y de conocimiento y desarrollo. Eso también nos permitiría a nosotros de pronto salir mucho más rápido de la crisis que nos deja la pandemia a muchos de los países, sobre todo en Latinoamérica, y a disminuir esa brecha social y esa brecha desde la formal a la informalidad. Hace rato, como lo mencionaba, las empresas han generado ya un reto y ese reto es soportar muchos procesos de formación desde sus propios empleados. Entonces tuvimos también la experiencia de que formar pedagógicamente algunos empleados de una empresa que hacía ensamble de motos y esos mismos empleados que han hecho ese oficio durante años, pero que no son sino bachilleres, no tienen ni siquiera un estudio tecnológico técnico, formaron a otras personas, pero a estas también se les dio algunas actividades o algunos conocimientos técnicos que requerían y se titularon como técnicos profesionales y eso le dio primero un estatus a la empresa, segundo un reconocimiento del saber de sus empleados que llevan más de 20 años haciendo el mismo oficio y tercero, crear un banco de oportunidades para entre la educación, a crear ahí un modelo ya que se pueda de ser transferible y hacer un reconocimiento no solamente desde la experticia, sino también desde el conocimiento empírico inicialmente no reconocido por la educación. En estos procesos se salta la labor de los maestros, quienes desde obviamente la experiencia pudimos, digamos, generar un proceso pedagógico con los empleados, pero adicionalmente pudimos también no solamente titular a los empleados en la forma técnica, en el proceso técnico que venían desarrollando, sino que ellos también se convirtieron de alguna manera en los transmisores y en los transformadores dentro de la organización del conocimiento que iban a seguir impartiendo a los demás empleados. El reconocer ese oficio y enseñar su propio oficio no solamente generó un estatus para la persona, sino también generar un mayor clima organizacional dentro de la organización. Son experiencias que hemos tenido desde la Escuela Internacional Creativa de Innovación y hoy nos ha llevado a que estemos terminando un libro que nos permita recoger toda esta experiencia que tenemos del reconocimiento del oficio, de los saberes ancestrales, del conocimiento desde el empirismo que se basa y se fundamenta mucho la economía, porque es que nosotros tenemos el 60% en Colombia de la informalidad
es decir, que la economía está fundamentada más que en la grande, mediana y pequeña empresas en la informalidad, pero que esa informalidad hay que empezarle a darle un tono formal desde la formación y que también desde la política pública los gobiernos empiecen a legislar para cerrar esas brechas sociales y esa brecha que existe entre lo formal y lo informal, el que hace que la economía o que los procesos económicos dentro de un país nos hagan seguir viéndose como tercermundistas. Entonces hoy vemos con preocupación también, pues después de la pandemia, cómo ha aumentado los precios de las brechas sociales, del desempleo, de la informalidad y de la improvisación en las políticas públicas para atacar estos efectos. Hay otro fenómeno grande que es lo que estamos viviendo y que yo creo que ahí tiene que hacerse un montaje rápido por el sistema de educación superior, es la deserción estudiantil. A pesar de que al menos en Medellín, de la ciudad de donde nosotros estamos, tiene desde el gobierno municipal unas becas condonables para incentivar el estudio en la educación superior. Hemos encontrado universidades que nos dicen que se le han matriculado hoy más menos 1.500 estudiantes en un semestre y es una decepción altísima. Y no solamente afectaría el proceso de la educación, sino también todo ese proceso de política pública de incentivar la educación. Y entonces dicen, no nos queremos matricular, porque yo creo que otro efecto que tuvo la pospandemia, que nos demostró uno, que hablamos hace muchos años de las industrias 4.0 y no estábamos preparados tecnológicamente para afrontar el encierro. Dos, tenemos todavía regiones desconectadas que no permite que haya un aprendizaje desde las redes sociales con el suficiente impulso que pudiera tener, digamos, y un estatus del conocimiento para una formación realmente técnica, al menos técnica, para fomentar la experticia y el conocimiento requerido para el desarrollo del país. Entonces yo creo que todos estos fenómenos que disparó la pandemia, insisto mucho, nos impone esos retos a nivel mundial que se generan, pues, y que se han venido generando a través de la inconformidad social que se convierte, que lo debemos de convertir en unas oportunidades para generar de manera ágil unos procesos de política pública que permitan articular rápidamente todos esos fenómenos que se dispararon con la pandemia, que pues se pueda generar un trabajo colectivo, cooperativo, comunitario, interdisciplinario y aprovechar todos esos saberes desde la experticia, desde el conocimiento y generar nuevos procesos de formación que permitan visibilizar ante la ciudadanía nuevos liderazgos sociales, nuevos liderazgos académicos, nuevos liderazgos políticos para la consolidación de otras formas de construir comunidad y desarrollo social y económico. Yo creo que aparte de que nos ha generado o que disparó ciertos problemas que tenemos en nuestros países, también yo creo que llega la manera, que llega la forma hoy rápida de construir estrategias de formación y desarrollo de competencias para la generación de alternativas sostenibles de desarrollo. Yo creo que también se nos convierte en una oportunidad hoy la pandemia y que yo creo que estos escenarios como los que tenemos hoy a través del World Forum 4.0 es que podamos interactuar entre varios profesionales y construir esas metodologías y propiciar nuevos desarrollos y nuevos modelos de formación. Y que a través de toda esta interacción interdisciplinaria y de entre países, yo creo que una de las condiciones que podría generar luego este espacio que tenemos varios profesionales es que podamos constituir varias oportunidades entre los países y por qué no generar alrededor de la región de Latinoamérica y Centroamérica o Iberoamérica un modelo nuevo de formación transferible entre todos y construirse a que se permita permear, así como la pandemia nos encerró a todos y se volvió un fenómeno mundial, pues que podamos entre todos estos escenarios que hoy tenemos y que se nos abren la oportunidad de poder constituir comunidades de desarrollo que nos permitan desarrollar nuevos modelos y nuevas tendencias dentro de la formación. Yo igualmente, pues, si me lo permiten los organizadores del evento, les podemos dejar dentro de las memorias uno de los artículos que hemos escrito y que nos han publicado ya en varias regiones de Latinoamérica alrededor de lo que llamamos la profesionalización de los oficios y que en términos generales, insisto, es generar modelos flexibles de formación que permitan titulaciones ágiles, pertinentes y con reconocimiento de saberes,
que permitan avanzar en los diferentes niveles de formación acorde a las necesidades de las personas o usuarios de modelos económicos. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir esta experiencia que tenemos desde la Escuela Internacional Creativa de Innovación y como les mencionaba, pues es un ejercicio que venimos haciendo hace años de reconocer los saberes dentro del empresario, de titular esos saberes y de darles, digamos, una oportunidad, no solamente al empresario de articularse con los sectores, sino también de fortalecer sus escuelas de formación y su capital humano. Para nosotros, hoy en la pandemia, como efecto pandemia, nos llevó a que estos tipos de fenómenos de la deserción, del autoaprendizaje, nos diera fortaleza en el estudio y que nos ha disparado y que podamos poner sobre la mesa la discusión de nuevos modelos de formación flexibles y también generar dentro de los gobiernos una política pública mucho más flexible para el reconocimiento de saberes, porque a nosotros hoy también nos preocupa cómo se disparó por la pandemia una cantidad de procesos de formación y plataformas donde los usuarios los han utilizado, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen aquí y el ministerio o las instituciones de educación no reconozcan esos saberes a través de la convalidación? Entonces tenemos que trabajar modelos de convalidación que nos permitan validar todas estas estrategias de formación. Y reitero, muchos papás, muchos padres de familia y muchos mismos estudiantes desertaron de la educación porque encontraron otras formas de aprender sin necesidad de acudir al sistema formal. Entonces ahí nos quedan estos retos y la invitación, insisto, es que entre todo este ecosistema que se viene formando a través de estos espacios, podamos compartir experiencias y generar unos modelos que sean transferibles a cada una de nuestras regiones. Muchísimas gracias por esta oportunidad y reitero la posibilidad de que podamos generar unos modelos de colaboración entre todos. Un abrazo.